Ya estamos con un invitado acá en el estudio. Está con nosotros de nuevo Alejandro Chirino, médico neumonólogo. ¿Cómo, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Más allá del COVID, con el COVID por supuesto a cuestas y atravesándonos todo el tiempo, pero más allá del COVID empieza a apretar el frío y empezamos a hablar de las afecciones respiratorias y aparece la palabra neumonía. Ahora muy ligada al COVID, ¿no? Pero la neumonía ha estado siempre y está siempre en esta época. Y hoy, perdón, Coco, que te interrumpa, la vacuna contra la neumonía. Estamos hablando mucho de esto. De hecho, vamos a ir enseguida al móvil, a la nave, porque ahí se está ya vacunando contra la neumonía. Y a raíz del coronavirus, de la gripe, de los fríos, uno empieza a inquietarse. Y es importante que hablemos puntualmente de esto. Totalmente. ¿Qué es, Alejandro, la neumonía? Contanos. Bueno, es cierto, la neumonía es una de las patologías que siempre en los inviernos aumenta su incidencia, junto con otras patologías del tracto respiratorio, como resfríos, como síndromes gripales. El tema importante a aclarar es que la neumonía, como estas otras que les nombré, es una entidad, una enfermedad, que puede ser causada por múltiples agentes. Hay múltiples virus que pueden causar neumonía, múltiples bacterias que pueden causar neumonía. Históricamente, la bacteria que aparecía más como causante de neumonía era el neumococo, este germen contra el cual está dirigida la vacuna antineumocóxica, y este era nuestro temor todos los inviernos. Pero sin dudas, desde la pandemia, la gran mayoría de las neumonías son causadas por el SARS-CoV-2. O sea, se lleva también digamos, el mayor impacto, la neumonía causada por el SARS-CoV-2, o sea, la COVID-19. Por lo tanto, la neumonía en este año, y lo mismo que en el invierno pasado, es posible que la mayoría de los casos que veamos sean producidos por el COVID. De todas formas, siempre nosotros alertamos, y como vos comentabas con lo de la vacunación antineumocóxica, a que los pacientes que tienen factores de riesgo para tener neumonía neumocóxica, que ya los conocemos, son nuestros pacientes crónicos habituales, reciban también la vacuna, porque a pesar de que, como les digo, el SARS-CoV-2 es el causante más importante de neumonía desde que arrancó la pandemia, no estamos exentos de que a los pacientes nuestros les ocurra una neumonía por estos otros gérmenes. ¿Y qué le pasa al cuerpo, al pulmón, puntualmente con la neumonía? ¿Y cuál es la diferencia respecto a lo que sucede también con el COVID y lo que genera, ¿no? Bueno, está bueno porque ha surgido toda esta duda sobre que si la neumonía es algo exclusivo del COVID o no, o cómo se produce. La neumonía es la inflamación del tejido pulmonar ocasionada por el ingreso de un agente infeccioso al tejido pulmonar, a los alvéolos. Cuando esto se produce, esta inflamación en el tejido pulmonar genera síntomas como por ejemplo fiebre, falta de aire, caída en la oxigenación, que son las cosas que nosotros medimos, y puede llevar en algunos casos, cuando la inflamación es muy extensa en el pulmón, puede llevar a tener una neumonía grave, necesitar cuidados críticos, necesitar asistencia respiratoria mecánica y todo lo que hemos estado viendo. Alejandro, ¿siempre hay fiebre? No siempre hay fiebre. ¿Y tos? Y no siempre hay tos, pero el síntoma más común de la neumonía es la tos, y en segundo lugar la fiebre, pero bueno, no está presente en el 100%. De todas formas, la dinámica de la infección por el SARS-CoV-2 nos lleva a considerar la posibilidad de neumonía, sobre todo a partir del 7º a 10º día de evolución. En general, el paciente empieza siempre con un síndrome de vía aérea superior, congestión nasal, dolor de garganta, algunas líneas de fiebre puede tener, el malestar general de dolor de cuerpo, etcétera. Puede irse incluso mejorando, y hacia el día 6º o 7º de evolución aparecer la infección pulmonar, es decir, el virus primero se replica en la vía aérea superior, que es donde nosotros lo detectamos con el hisopado. Y después el virus desciende y a través de receptores pulmonares que tiene, invade el tejido pulmonar y genera la neumonía. Eso en general ocurre, como les digo, entre el día 7º, alrededor del día 7º de evolución, en donde la vuelta a aparecer de fiebre, malestar general o caída en la oxigenación nos alerta a nosotros, y ahí, hay que indicar una serie de medidas. La principal para confirmar el diagnóstico de neumonía es la realización de una imagen torácica, la tomografía de tórax, que nos va a confirmar que están los focos inflamatorios en el pulmón presentes. Es como ese es el ciclo que vos hablabas recién. Yo quiero entender como los primeros pasos. ¿Siempre se da así como vos lo relataste? Sí, en general sí. O puede ser que uno esté bárbaro y de repente está mal, o no. O uno está y empezás a decir, alguna cuestión con este sector, y vas empeorando. Sí, en general ocurre así. Primero son síntomas muy leves. A veces puede pasar que sean tan leves inicialmente que uno casi no los perciba.
pero la infección, cuando aparece la neumonía, la infección ya estaba presente seguramente en la vía respiratoria alta, al menos 5 a 7 días antes. ¿Y se da más en determinado tipo de edades, por ejemplo, gente más grande, más adulta, la neumonía normal, digamos, no vinculada al COVID? No vinculada al COVID, sí. La neumonía siempre ha tenido un gran impacto, sobre todo a partir de los 65 y más años. Hemos estado viendo también nosotros, que venimos estudiando la neumonía desde hace mucho tiempo, que inclusive el impacto de la gravedad de la neumonía es exponencial a partir de los 60 años para arriba. O sea que sí, la neumonía en general tiene esa particularidad. Pero como les digo, hoy, desde el inicio de la pandemia, la neumonía es igual a COVID en la mayoría de los casos. O sea, realmente hemos visto pocos casos de neumonía no asociadas a SARS-CoV-2 durante el año pasado. ¿Y qué pasó con el neumococo ahí, con el germen? Claro, ¿Se escondió? ¿Se metió en algún lado? ¿Qué pasó? Es un fenómeno interesante. Lo que ocurre en general es que cuando aparece un agente nuevo, contra el cual la mayoría de las personas no tenemos defensas, irrumpe y ocupa a los huéspedes, que somos nosotros, y desplaza al resto de los patógenos. Entonces, eso es lo que se vio en el 2020, la prácticamente desaparición de cualquier otra causa de neumonía, salvo el SARS-CoV-2. Lo que va a ir ocurriendo es que a medida que este virus circule y empecemos a tener defensas también en la comunidad, es probable que se estabilice en un rango y empiecen a aparecer los otros patógenos habituales. No sabemos si eso va a ocurrir este año, estamos esperando, pero por eso aparece importante como importante ahora no dejar de lado la vacunación antigripal y antineumocóxica de las neumonías clásicas, porque podrían empezar a aparecer de nuevo este año. Que no son contra el COVID, que es justamente contra neumonía. La vacunación de ahora es contra neumonía clásica, no es que me vacunan y me ayuda contra el COVID, no es contra el COVID. No, la vacuna del COVID es específica, que es la que hemos estado conociendo, y las otras vacunas antineumocóxica y antigripal son las clásicas que todos los años colocábamos a nuestros pacientes de riesgo. Alejandro, ¿los asmáticos o alérgicos están más propensos a pescarse una neumonía? Bueno, nosotros desde el principio de la pandemia tuvimos mucha alerta con respecto a nuestros pacientes respiratorios crónicos. Y los datos que hemos ido obteniendo a nivel mundial de observaciones, de estudios observacionales, muestran que el asma bien tratado, el asma controlado, no sería un factor de riesgo importante para tener una COVID severa. Es decir, un paciente asmático que cumple con su medicación, que está libre de síntomas, que está bien controlado, probablemente no tenga un riesgo mayor que el de una persona sin enfermedad de tener COVID severa. Por supuesto que puede tenerla. ¿Y cuáles sí son los factores de riesgo o los pacientes de riesgo que muchas veces lo mencionaste? ¿Quiénes sí? Sí, lo principal para el COVID-19 es la edad. A medida que más edad, mayor impacto. Y también otras enfermedades crónicas como por ejemplo la obesidad, la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, la hipertensión arterial. Son las enfermedades más frecuentemente asociadas a severidad que hemos visto durante toda la pandemia. Y bueno, justamente la idea de la vacunación a estos grupos de riesgo me parece muy importante porque es donde podemos llegar a reducir el impacto. La segunda ola nos está pegando y va a seguir golpeándonos en forma importante, pero si nosotros logramos seguir vacunando a los grupos de riesgo, probablemente mitiguemos el impacto en ese grupo que son los más propensos a complicaciones y a mortalidad. Me preocupa algo de lo que dijiste. Siguiendo tu relato, dijiste, uno arranca con síntomas y en el día 6 puede empeorar. Por allí uno cree, bueno, la voy llevando, zafo de esto, voy bien, y en el día 6 volvés para atrás. ¿Se puede evitar llegar a ese punto? Digamos, si uno empieza a decir, esto puede ser grave, o empiezo con estos síntomas, ¿hay manera de frenarlo antes de empeorar? No conocemos maneras de frenarlo. No conocemos maneras. Lo que sí hacemos nosotros es el seguimiento minucioso día a día del paciente, a través de telemedicina fundamentalmente, para ver cómo va. Y estamos alertas y digamos, alrededor del día 7, donde podría empeorar, a veces no ocurre, por supuesto, a veces el paciente mejora y se termina. Pero alrededor de ese día es muy importante el control médico para rápidamente, si vemos que podría ser una neumonía que está empezando, actuar. Ahí sí hay como, digamos, respondiendo a tu pregunta, hay tratamientos para hacer en ese momento, no sé si para prevenirlo,
Pero llegado el momento, si estamos alerta y lo pescamos precozmente, sí podemos indicar... Atacar a tiempo, como diríamos nosotros, claro. Alejandro, alguien me dijo que una vez que los pulmones han tenido neumonía, han sido impactados por neumonía, quedan como marcados. La pregunta es, ¿puede repetirse de nuevo la neumonía en otro momento de la vida? Sí. ¿O quedan ya resistentes los pulmones a eso? No, pueden haber varios episodios de neumonía en una misma persona, sobre todo si tiene factores de riesgo para tenerla. Pero sí es importante recalcar que varios pacientes, aproximadamente un 40% de los pacientes que han tenido una neumonía por COVID, pueden tener síntomas respiratorios persistentes y a esos los tenemos que estudiar, porque algunos de ellos pueden desarrollar lesiones crónicas o secuelares que llamamos fibrosis pulmonar, y bueno, esos pacientes debemos detectarlos a tiempo para poder seguirlos y tratarlos adecuadamente. Pero sí, un paciente que ha tenido una neumonía puede volver a tenerla. ¿Qué sabemos nosotros? Que el tener una infección por COVID genera una inmunidad que nos deja cubiertos varios meses, pero no es eterna y no es 100%. Y con respecto a otras neumonías también, teóricamente el cuerpo al recibir este impacto genera una respuesta inmune y podría mejorar sus chances para un próximo evento, pero el próximo evento puede ocurrir. Bien. En el final te queremos preguntar cómo ves, como neumonólogo, esta realidad de la pandemia que estamos atravesando, esto de que más personas se contagien más rápido, que esté de nuevo apareciendo con fuerza el COVID, y sobre todo en personas más jóvenes. Sí, lo vemos muy preocupante nosotros porque, como siempre he comentado en esta segunda ola, nos encuentra con una diseminación del virus en la comunidad mucho más grande que el año pasado. Entonces eso hace que el contagio sea mucho mayor y la velocidad de ascenso de los casos sea mayor. Y además nos encuentra con un sistema de salud que está mucho más golpeado que el año pasado, con el personal al límite de sus fuerzas, con los recursos humanos al límite de su capacidad y el recurso físico también. Entonces, para mí es importante aclarar que esto está complicado, digamos, ¿no? Pareciera haber una ligera luz de esperanza en el sentido de que vemos que la duplicación de los casos, o sea, la velocidad de incremento de los casos va bajando, pero de igual forma tenemos como unas 4 o 5 semanas duras todavía por delante. Importante también recalcar, no minimizar los síntomas respiratorios. Hemos hablado recién de que cualquier síntoma respiratorio, bueno, así empieza el COVID, con un síntoma como un resfrío, congestión nasal, dolor de garganta, tos, y nosotros siempre hemos estado acostumbrados en los inviernos a minimizar esto y seguir con nuestra vida, y realmente, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es pensar que esto puede ser COVID y por lo tanto actuar en consecuencia. Alejandro, muchísimas gracias por esta charla, un placer como siempre.